Estuve yo hablando sobre la importancia de la maternidad y de ser madre, y lo que implicaba. Y el otro domingo, ¿quién estuvo? Marco, hablando sobre pastores. ¿Y qué fue lo que dijo Marco sobre los pastores? Cuénteme que yo no estaba. Se lo llevan de arriba. Menos mal que yo no estaba. De la responsabilidad que tenía. La responsabilidad que tenía, ¿qué más? Haga memoria. Hay que orar por ellos. Usted sabe que cuando usted se acuerda de lo que dijo el predicador es alentador, ¿sabe? Sé que terminamos orando por los ancianos y por los pastores de nuestra congregación. Bien, cuando pasa lo contrario, es muy desalentador. Así que tengan la buena práctica de tomar apuntes, ¿sí? Escriban. ¿Por qué? Pues sirve para repasar en la casa, que sirve tener presente, y después lo leemos y podemos seguir con el hilo de lo que se venía hablando. En este caso no tanto porque estamos hablando de los dones. Pero cuando estamos estudiando una carta, un libro, está bueno saber y recordar lo que se venía hablando antes, porque eso suma a lo que se va a hablar ahora. ¿Está? Bueno, ¿qué don falta para hablar? El don de maestro. Que yo le tengo que dar las gracias a Marco. A una jugada brillante de Marco, pero bien. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, entre el versículo 11 y 12. ¿Quién se anima a leerlo? Once y 12. Capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Quién lo lee? Léelo, dale. Y él dio a algunos en ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, ¿por qué estos dones están separados de los otros? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué el apóstol solo está hablando de estos dones y qué características tienen estos dones? Capaz que ya se mencionó en las otras. ¿Cuál es el fin? Capacitar. ¿A quién? A los santos. ¿A algunos santos? A todos. Y estos dones tienen el fin de capacitar a los otros santos que tienen los otros dones. ¿Me siguen? Es importante este. Y principalmente el de maestro. ¿Por qué? Porque el de maestro capacita a toda la congregación. Y es toda la congregación que tiene una diversidad de dones. Por eso es fundamental este don. Por eso es importante que entendamos que tiene que haber, en la iglesia, tiene que haber algunos dones sí o sí. ¿Tá? Y el de enseñanza, el de maestro, ¿tá? Es uno de ellos. ¿Tá? Acá está dividido. Algunos dicen que es un don, otros dicen que es un oficio, pero lo que importa acá, ¿cuál es la función que cumple? Que es la de enseñar, capacitar, no a algunas ovejas, sino a todas las ovejas. ¿Para qué? ¿Para qué? Edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia, para que cada uno pueda hacer el uso de su don, ¿con qué? ¿Con buena qué? Sabiduría. Con buena base bíblica. ¿Tá? ¿Hay algún don que nosotros podamos llevar a cabo sin la necesidad de conocimiento bíblico? No. O sea que todos tenemos que tener conocimiento de la palabra. Si quiero usar el don que Dios me dio de una forma acorde a lo que Dios espera que yo lo use. Pero uno me puede decir, pero yo tengo el don de servicio y solo sirvo la leche a los chicos. Entonces no preciso de la palabra. ¿Está bien eso? No, porque también en algún momento vas a hablarle a alguien y le vas a decir a un chico, porque pasaste y escuchaste diciendo eso, a Dios no le agrada. Dios dice, porque nadie es inútil en la obra de Dios.
todos somos útiles. ¿Y Dios quiere usar a algunos para la edificación de la iglesia? A todos. A todos. Entonces todos tenemos que tener ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante de que la iglesia sea bien nutrida, que reciba buena palabra y que tenga una buena exposición de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace el maestro o el que tiene el don de enseñanza? ¿Sí? Toma de los elementos y prepara un buen plato para nutrir a la congregación. Si toma de la palabra de Dios y la lleva a un nivel que la puede transmitir de una forma clara para que la congregación pueda entender, aún aquellos pasajes que son complejos. Aquellos pasajes que son complejos los pueden transmitir de una forma sencilla para que la congregación pueda entenderlo, pueda aprenderlo y ¿qué más? Aplicarlo. Y aplicarlo. Esa es la responsabilidad que tiene el don de enseñanza o el don de maestro. ¿Por qué los pongo así juntos? Porque muchos dicen que tienen que ver, que uno es el don y el otro es el oficio. Hay otros que opinan diferente y yo tengo que mostrar las dos aristas de las cosas. Después cada uno con la interpretación de la palabra y delante de Dios verá si son dos dones diferentes, si es el mismo. No es tan importante eso, sino que lo que importante es cuál es la función y la responsabilidad que tiene. Ahora, no hay mucho más para hablar del don, así que vamos a orar para terminar. Sino lo que vamos a hacer es pensar algunas cosas que el que tiene el don tiene que tener. ¿No? Porque es importante. O sea, el que tiene el don de enseñanza no es más importante que lo demás, pero es un don importante en la edificación de la iglesia, como ese grupo de dones que están ahí. Que vuelvo a decir que son importantes y que tienen que estar sí o sí en la congregación. ¿Ah? Algunos dones pueden no estar en la congregación. ¿Ah? Imagínense en iglesias chicas, a veces hay dones que no están. Pero lo que sí están es el don de evangelismo y el don de enseñanza. Eso sí. ¿Y cuál es el otro que está? ¿Evangelismo, enseñanza? No. Pastor. Son los tres pilares para el desarrollo de la iglesia, que en ninguna iglesia debería faltar. Y si falta, la pregunta, ¿es iglesia? No. Pero lo dejamos ahí, si no vamos a entrar en una discusión importante. Son tres dones que tienen que estar. Ahora, ¿qué tiene que tener el que tiene ese don? Dice, yo tengo ese don. Bien. Primero, una de las cosas que tiene que tener es preparación. Siempre decimos, ¿no? El don sin la preparación es útil. No. No. Toda persona tiene que prepararse. ¿Ah? Y principalmente cuando se trata de alimentar a la congregación, nosotros no podemos alimentar a la congregación sin una preparación, sin conocimiento bíblico, sin conocimiento de la palabra, porque ¿qué le vamos a dar? Cosas falsas. Si no conocemos la palabra, ¿qué le vamos a dar? Mucha de nuestra opinión, de nuestro parecer. Pero quien está en el púlpito tiene que dar la palabra de Dios, no su parecer, no lo que a él le parece o a él le gusta, sino lo que Dios dice y a lo que Dios le parece. Y vamos a hacer un ejemplo de un versículo que está súper oído en este tiempo, pero Esdras 7:11. Hasta de memoria lo puede decir, ¿cómo era? El 10. El 10. Preparado su corazón. Sí. ¿Cómo dice? Porque
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir, ¿qué es inquirir? Palabra difícil. Estudiar, profundizar, indagar, llegar al fondo, ¿tá? Investigar. ¿Para qué? Para que Esdras pudiera decir cuánto sé ahora. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo. ¿Qué? Lo que a Esdras le parecía. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces era importante. ¿Sí? Importante. Una de las cosas que el Señor Jesús le atacaba siempre a los fariseos es: ustedes conocen la ley. Nunca le dijo: ustedes son ignorantes de la ley. Jamás le dijo: ustedes conocen la ley, pero no entienden la ley. Por eso enseñan lo que la ley no dice. Y muchas veces el conocimiento tiene que transformarse ¿en qué? En entendimiento. Yo tengo que entender la verdad de Dios para poder transmitirla como a mí me parece que dice. ¿Cómo? Lo que Dios dice. Y esto es importante que nosotros entendamos. Acá hay mucha gente que está enseñando, que enseña con los adolescentes, que enseña con los jóvenes, que enseña con los adultos, que enseña con los niños, que enseña con las damas, con los hombres. Hay mucha gente que está transmitiendo la palabra de Dios, y tenemos que entender esto. Nunca debemos decir lo que Dios no dice. Nunca. Nunca tengo que decir a Dios lo que a mí me parece. Yo tengo que decir lo que a Dios le parece, no lo que a mí me parece. Porque cuando yo le intento obligar a Dios a decir lo que a mí me parece, estoy mintiéndole a la congregación. Y eso es importante que lo entendamos. Es lo que a Dios le parece. Y mi opinión queda sujeta ¿a qué? ¿A qué? A la verdad de Dios y a lo que Dios quiere transmitir. A la iglesia no le interesa mi opinión, le interesa la opinión de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos presente esto. Y Esdras profundizó, investigó para decir la verdad de Dios. Por eso hay que profundizar. Por eso hay que conocer toda la verdad de Dios. Porque en toda la palabra de Dios está toda la forma de pensar de Dios. No en alguna parte. ¿Sí? No está solo en el Nuevo Testamento lo que Dios piensa, está también en el Antiguo Testamento. Y tenemos que conocer toda la palabra de Dios para conocer toda la forma de pensar de Dios, para transmitir lo que Dios piensa. Lo que Dios piensa. Yo no puedo transmitir. Y eso es lo que primero tengo que tener. ¿Sí? Tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios. Juan 5:39. ¿Qué dice Juan 5:39? Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Bien. Escudriñan las Escrituras, profundizaban la Escritura. Lamentablemente profundizaban la Escritura, pero lo usaban mal. ¿Sí? Y eso tiene que ver. ¿Sí? Y vuelvo a decir, los fariseos ninguno, el Señor lo acusó por ser ignorante de la ley. Ellos sabían la ley, conocían las Escrituras. ¿Qué era lo que Jesús les reprochaba? Que no la cumplían, o que la usaban para su propio beneficio. Y sabe que de acá en el púlpito nadie puede usar la palabra para su propio beneficio. Nadie debe y nadie podría, porque te vas a sacar de la oreja. Nadie debería usar la palabra para su propio beneficio, para exaltarse, para conseguir gente que me siga, ¿sí? Para conseguir beneficios de posición económica o lo que sea. Nadie tiene que usar la palabra de Dios para el beneficio propio, sino para edificación
de la congregación. ¿Sí? Segunda Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato, olor de Cristo en los que se salva y en los que se pierden. ¿Eso es 1 Corintios 15? Dijiste segunda. Ah, perdón, 1 Corintios. Primera. Me equivoqué yo. Bien. Ya, pero a ver si ustedes estaban atentos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, fue un mal día para mí. Canta la otra versión. ¿Cómo dice? Acá dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. No, no sé si creo. El 2, 13, 14. 15. Dice, habla toda la verdad. ¿Sí? No sé cuál era el versículo que quise poner. Bueno. El 13. ¿Qué dice? 1 Corintios 13, 1 al 3. O segunda Corintios. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sí, es. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Bien. ¿Qué versículo es ese? 1 Corintios 2, 15, 3. 2, 3. Prometo mejorar la caligrafía. Tengo que entender, dice, no le enseñamos qué, dice el apóstol, y ojo, es el apóstol que lo está diciendo, ¿eh? No le enseñamos qué, Palabras enseñadas por sabiduría humana. sabiduría humana. Pablo dice, yo no le transmití lo que me parecía a mí, o lo que a mí me gustaba, o lo que me parecía que era mejor, sino que, ¿qué fue lo que le enseñó? Enseñanza del Espíritu. ¿Cómo sigue el versículo? Sino con lo que le enseña el Espíritu, acomodándole lo espiritual a lo espiritual. Bien, lo que el Espíritu transmitía. ¿Y qué transmite el Espíritu? ¿Mi opinión? No, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y el apóstol está diciendo, yo no le di mi parecer, no le enseñé lo que a mí me parecía, lo que le transmití es la verdad de Dios, para que ustedes conocieran la verdad de Dios, y porque la verdad de Dios tenía que sobreedificar la iglesia, pero edificar sus vidas. Y el que está acá tiene que enseñar la verdad de Dios, no lo que le parece. Y eso es una de las características que tiene que tener el que tiene este don, que tiene pasión por enseñar la verdad de Dios. Y a mí es una palabra que me gusta usar, la pasión. ¿Qué significa pasión? Amor incondicional. ¿Qué es pasión? Un deseo profundo por alcanzar aquello de que volvemos. Es un deseo profundo de... Y el apóstol tenía eso, ese profundo deseo de enseñar la verdad de Dios, no lo que a él le parecía, no lo que él quería, sino la verdad de Dios. Yo quiero que conozcan lo que Dios piensa. Mi forma de pensar queda de lado, lo que soy yo queda de lado. Quiero que conozcan la palabra de Dios. Y una de las cosas que tiene que tener el que tiene el don de enseñanza es una pasión por investigar la palabra de Dios, por conocer, por capacitarse, pero también pasión por enseñarla. Una pasión incontenible, un gozo que le genera enseñar la palabra de Dios, que le genera un fuego transmitir la palabra de Dios y ser usado por Dios para que la iglesia pueda crecer, para que cada hermano pueda crecer, para que un hermano al conocer la verdad de Dios se vuelva del error, o para que las personas conozcan más a Dios. Pasión por conocer, pasión por enseñar. Pasión por vidas.
pasión por transmitir la verdad de Dios. No mi verdad, no lo que yo pienso, la verdad de Dios. Romanos 17, perdón, sí, Romanos capítulo 2, 17 al 23. Uy, estoy entreveradísimo. Vamos, saquemos el celo hoy. ¿Puede repetir? Romanos 2, de 17 al 23. ¿Alguien me puede arrimar un vaso con agua? ¿Quién tiene el pasaje? ¿Lo encontraron? Romano 2. 17 al 23. Sí. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Bien, ¿de qué me está hablando esto? ¿Qué le está reclamando Dios al pueblo de Israel? Que no vive lo que enseña. Entonces lo primero que dijimos que era pasión por indagar y conocer la palabra de Dios, pasión por enseñar la palabra de Dios, pasión por vivir la palabra de Dios, por vivir lo que se está enseñando. Uno no puede enseñar lo que no vive, porque estamos diciéndole a la gente, le estamos mostrando hipocresía. El que enseña la palabra de Dios tiene que vivir la palabra de Dios, pasión por Dios. Cuando uno se para acá, la persona tiene que ver un ejemplo de lo, en uno de lo que está enseñando. Y lo digo con mucho temor. Porque la gente tiene que ver que nosotros lo que estamos transmitiendo de la palabra de Dios lo estamos ¿qué? Viviendo. No podemos enseñar lo que no vivimos, porque no somos auténticos. No podemos enseñar lo que no vivimos, porque a la gente le estamos dando un mensaje clarísimo de que no creo lo que enseño. ¿Sí o no? Sí. Por eso tenemos que vivir. Esto es para todos. Todos tenemos que vivir la vida de Dios, la verdad de Dios. ¿Ah? Todos, cada uno de nosotros tenemos que ser auténticos con Dios, viviendo la palabra de Dios. Pero mucho más, el que se para a enseñar la palabra de Dios. Porque en su vida se tiene que ver que él cree en lo que está enseñando. ¿Y cómo se ve? Porque lo dice, yo creo tal cosa. No, por cómo lo vive. Actitudes. Y fíjense que dije, no porque lo vive, sino por cómo lo vive. Porque para él no tiene que ser una carga vivir la verdad de Dios. No quiere ser, sino que al hablar de la palabra de Dios tiene que verse que es un gozo enseñar la palabra de Dios, pero también vivir la verdad de Dios. Por eso es importante que nosotros paremos y nos evaluamos. Aquellos que enseñamos, no importa en qué ámbito, paremos y pensemos, ¿estoy viviendo la verdad de Dios? ¿Estoy viviendo lo que estoy enseñando? ¿O la gente puede ver hipocresía en mi vida?
Es una tremenda responsabilidad enseñar la palabra de Dios. No sé cuántos se dan cuenta, perciben la responsabilidad que implica enseñar la palabra de Dios. Pero ya acá dimos 3 cosas en las que el que enseña la palabra de Dios tiene que tener. Dice, pero yo soy solo, fui llamado a enseñar a los niños. Si soy un maestro de niños, sí, pero lo tiene que vivir, porque hay los niños cuando más te cantan la verdad. Los niños cuando te dicen, me parece que no. Porque ellos te lo dicen, los adultos lo piensan, pero los niños te lo dicen. Dicen, me parece que vos me estás enseñando algo que no. Por eso es importante que el que enseña la palabra de Dios viva la palabra de Dios. Que la enseñe antes de hablar. Que la viva antes de hablar. Pero la enseña antes de hablar. Porque cuando me ven vivir, ya estén viendo el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. ¿Sí o no? Y cuando yo me paro a enseñar acá, la gente puede decir, sí, yo lo vi. Yo lo escuché. Yo lo vi hacer esto. Yo se lo vi hacer. ¿Me entienden lo que quiero decir? Por eso dije, la tengo que enseñar a veces sin hablar. Porque al vivir la verdad de Dios, la estoy evidenciando para los demás. Y cuando me paro a enseñar acá, la gente ya lo vio en mi vida. Ya lo vio en mi vida. Por eso es importante que yo tenga estas 3 cosas antes de pararme acá. Pasión por indagar y conocer la palabra de Dios, profundizar. Pasión por enseñar la palabra de Dios. Pasión por vivir la verdad de Dios. Son cosas que en nuestra vida tienen que estar. Si no están estas 3 cosas en tu vida, de seguro hay algo que no tenés. ¿Qué es? El don de enseñanza. Porque estas 3 cosas son las 3 patas del don que tenés que tener. Del don que decís que tenés. Tiene que ser 3 cosas que en tu vida tienen que estar. Bien. Yo dije que hoy no iba a ser muy extenso. No sé cuándo voy, pero creo que me vengo portando bien. 40 minutos, ¿no? No, 40 minutos. ¿En serio? No, tan bien no me vengo portando. Santiago 3:1, para terminar. ¿Cómo tiene que ser el corazón de? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ay, ¿quién quiere decir esto? Tenemos que actuar con humildad. Glorificación de Dios. Tenemos que tener Mayor responsabilidad. Los escucho, después yo. mayor condenación. O sea, mayor condenación, o sea que cualquiera que esté en esta condición tiene condenación. Pero quienes son los que tienen que transmitir la verdad de Dios, aquellos que son maestros, porque esto tiene que ver con muchos de los maestros itinerantes que venían de la congregación y muchas veces, en lugar de ayudar a crecer a la congregación, lo hacían para tener beneficios propios. Entonces, dice, no se hagan maestros. Porque si no hacen las cosas como Dios quiere, tienen más que esto. Porque en muchos de los otros dones, si nosotros lo hacemos mal, capaz que afectamos 1 o 2 personas, igual tenemos responsabilidad. Pero cuando nosotros decimos algo que no es de acá, que no es la verdad de Dios,
¿A cuánto afectamos? A toda la congregación. Toda la congregación, ¿ah? A menos que alguno se pare y me diga, eso no es verdad, se ve afectada por lo que yo puedo estar enseñando acá. Y cuando enseño algo que no es de Dios, toda la congregación se ve afectada. Y Dios me dice, por eso tienes mayor condenación. Porque eres tropiezo en redil. Porque eres tropiezo en redil. Y yo soy celoso de mis ovejas. No pienses que tú puedes desviar a las ovejas de la verdad y te vas a liberar a todo. Por eso el que tiene que estar acá tiene que tener pasión por indagar la palabra de Dios, pasión por enseñar la palabra de Dios, pasión, me olvidé de un punto, por vivir gracias a la palabra de Dios, pero también tener temor delante de Dios por lo que está enseñando. Para servir y no para hacer servir. Temor porque Dios es celoso de sus ovejas. Porque Él ama a sus ovejas y quiere que sus ovejas crezcan en el conocimiento de la verdad. Y cuando uno se para acá y las desvía de la verdad, es responsable delante de Dios. Por eso uno tiene que tener cuidado. Cuando enseña, cuando desvía a un niño de la verdad, a un adolescente, ¿sí? Cuando uno enseña algo que no es, termina perjudicando a la congregación, dañando a la congregación. Y Dios es celoso de sus ovejas. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando tiene acá y tiene que tener temor de Dios. Sabiendo que Dios me está escuchando y me está observando y contemplando en mi corazón. Y cuando hay temor de Dios, ¿qué no hay? Desobediencia. Desobediencia, falsedad o mentira, pero tampoco no hay orgullo ni mala intención. Cuando uno tiene que ser humilde al exponer la palabra de Dios, sabiendo que uno no es más que esto, simplemente tramite lo que Dios quiere. Yo siempre le digo, Señor, úsame como tu micrófono. ¿Sí? El micrófono es simplemente un instrumento, pero transmite la voz de que lo usa. Yo quiero hacer así, transmitir la voz de Dios, con temor. Porque sé que mi vida no es nada delante de Dios, y que Dios cuida de su congregación, y Él quiere que la verdad sea enseñada. No mi parecer, no una falsa doctrina, no que busquemos beneficio propio, sino la verdad. Y Dios va a responder por un niño pequeño, por un adolescente, por una persona mayor, porque Dios quiere que cada uno sea instruido en la verdad. En la verdad. Por eso nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. ¿Sos consciente de la responsabilidad que tenés delante de Dios? ¿Cómo Dios te confía muchas vidas para que tú las puedas instruir en la verdad y ser usado por Él? Pero no te olvides que Él es celoso de cada una de sus ovejas. Él va a responder por cada una de sus ovejas. Y cuando nosotros intencionalmente los desviamos de la verdad, Dios nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta. Por eso es una responsabilidad tremenda. Un privilegio. Es un privilegio, pero es una responsabilidad tremenda. Ser usado por Dios para instruir a su pueblo en la verdad.
es un privilegio. Pero hay de mí, si yo intencionalmente los desvío de la verdad. Si yo descarrío la congregación o a una sola persona de la verdad, Dios va a tratar conmigo. Dios va a tratar conmigo. Porque Dios es guardián, es guardador de su iglesia. Y nosotros no somos más que instrumentos. Diga, hermanos, aquellos que compartimos la palabra tenemos un privilegio tremendo, pero una responsabilidad enorme. Donde lo primero que tengo que tener es temor de Dios para enseñar la verdad de Dios. Tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios para enseñar la verdad de Dios. Y tenemos que vivir la verdad de Dios para enseñar su verdad. Que Dios bendiga su palabra.